Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. En este momento yo voy a conversar contigo sobre la figura de Gonzalo Castillo, el que ustedes conocen como el Penco, el actual candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, yo siempre he tenido la seguridad, yo no sé por qué, porque yo no tengo la capacidad de predecir el futuro, que Gonzalo Castillo no será el próximo presidente de la República en las elecciones del 20. Y cuando tú haces un análisis que mostró las últimas encuestas de Galo, eso simplemente confirmó una creencia que yo siempre he tenido. Y si tú haces un análisis de cada uno de los datos cuando se habla de la preferencia electoral en República Dominicana en este momento, lo cual le dan a Gonzalo Castillo un 31% de preferencia electoral, debajo del candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, lo que me dice a mí que analizando esos datos, simplemente yo entiendo que cuando se habla del crecimiento de la figura frente al electorado dominicano de Gonzalo Castillo, simplemente en este momento, según los datos de la encuesta Galo, simplemente es una candidatura estancada, es una candidatura que no arranca y es una candidatura que realmente no representa realmente algo que el pueblo dominicano está buscando en este momento, y es simplemente todo aquello que está asociado al cambio. Partiendo de este sentimiento nacional, yo llego a la conclusión que en las elecciones del 20 simplemente Gonzalo Castillo será derrotado por aquella persona en la oposición que tenga la capacidad el 17 de mayo próximo simplemente de captar la mayor cantidad de votantes a su favor. No cabe duda que cuando tú analizas seriamente los números de las encuestas de Galo, lo cual le dan una aprobación de un 31% a Gonzalo Castillo, eso le dice a usted de que Gonzalo Castillo no aporta nada. Cuando se habla de una de las organizaciones políticas más poderosas en República Dominicana en los últimos 20 o 25 años, cuando hablamos del Partido de la Liberación Dominicana, esa poderosa máquina electoral, fabricante de presidente, como una vez dijo el expresidente Leonel Fernández. Y más, cuando todos sabemos que en este momento el Partido de la Liberación Dominicana es el partido que está en el poder, lo cual le da una enorme capacidad de financiamiento, control de la opinión pública, pero sobre todo control del dinero del Estado a favor de cualquier tipo de aspirante a la presidencia de la República. Algunas personas consideran que quien tiene el dinero del Estado tiene la capacidad de imponer a un presidente. Desde mi punto de vista, parece que cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, el Penco, es un fenómeno que en este momento yo no vislumbro cuando se habla de su posibilidad de ir a alcanzar la presidencia y las elecciones del 20. Yo lo que veo es simplemente un Gonzalo Castillo quien va a ser derrotado, producto de ese deseo de los votantes de República Dominicana de producir un cambio. Ese cambio producto del desgaste del Partido de la Liberación Dominicana. Es posible, porque mucha gente dice que las cosas buenas no se cambian, aunque yo estoy de acuerdo con ese tipo de conclusión, porque créemelo, hasta la belleza cansa. Y el Partido de la Liberación Dominicana, parece que muchos de los dirigentes no entendieron que ya su tiempo le pasó. Y una gran mayoría de ellos se perpetuaron, ya sea en un ministerio o en algún tipo de cargo electivo, y no dieron paso a esa nueva generación de jóvenes inteligentes y nuevo liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y más, cuando tú tienes un presidente como Danilo Medina,
quien simplemente estaba buscando cambiar la Constitución de la República como una forma de apostar a otro periodo más a través de la reelección. Eso le dice a ustedes que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, ellos no han entendido que llega un momento en la actividad política de cualquier nación en el mundo que el partido del poder simplemente sufre ese desgaste natural de toda organización política. Lamentablemente, el Partido de la Liberación Dominicana, producto de que ya tiene 5 periodos gobernando la República Dominicana, y si ustedes le suman a eso el fracaso que ha significado en muchas áreas del Estado la ejecutoria del Partido de la Liberación Dominicana, no cabe duda que el desgaste de esa organización política, más el mal manejo de los gobernantes del Partido de la Liberación Dominicana es simplemente la razón por la cual en las elecciones del 20, a igual que Gonzalo Castillo, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, como dicen algunos, es para afuera que van. Claro, hay otra cosa que hay que entender. Cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, el penco, uno de los grandes problemas que él tiene es que como aspirante a la presidencia de la República, él no tiene cualidades que realmente proyecten esa sensación de seguridad, de conocimiento, pero sobre todo de cómo buscarle solución a los grandes desafíos que la República Dominicana enfrenta en este momento. Y con un simple discurso de que yo voy a hacer el mismo gobierno de Danilo Medina, uno de los gobiernos considerados como uno de los más corruptos de la historia política en República Dominicana, quien, según el último sondeo de la encuesta Galo, casi un 68% de la población consideran los gobiernos de Danilo Medina como lo más corrupto de la historia democrática del país. Cuando Gonzalo Castillo apuesta a que él va a seguir el estilo de gobierno de Danilo Medina, simplemente está apostando al fracaso. Y no cabe duda que cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, la pobreza de su liderazgo, el desgaste del Partido de la Liberación Dominicana, pero sobre todo el desastre de todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina a la cabeza, son una de las razones por las cuales en las elecciones del 20 simplemente es para afuera que va. Gonzalo Castillo, el candidato ideal para él simplemente a través de una estrategia política, de un discurso diferente, simplemente superar ese desafío que significa a 4 meses de las elecciones presidenciales un déficit de casi un 12 o 13% en las encuestas, partiendo de lo que dice Galo. Es posible. Eso hubiera sido posible si Gonzalo Castillo fuera un candidato emergente. Eso hubiera sido posible si el Partido de la Liberación Dominicana en este momento simplemente no fuera un partido desacreditado, producto de los altos niveles de corrupción rampante, la sensación de inseguridad, pero sobre todo esa falta de justicia cuando se habla de llevar, de investigar y someter a la justicia a aquellos funcionarios del gobierno de Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández que el pueblo señala como funcionario corrupto. Yo creo que cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, Danilo Medina simplemente como estratega político cometió un error histórico que él va a pagar con creces cuando en las elecciones del 20 simplemente él sea derrotado y él pase al anonimato cuando se habla de una figura política como el expresidente Danilo Medina. Alguna gente dirán que Gonzalo Castillo tiene muchas posibilidades de ganar las próximas elecciones. Claro, yo no sé cómo. Un liderazgo político no se hace de un día a otro, tampoco se fabrica. Eso lo sabe Danilo Medina y lo sabe el expresidente Leonel Fernández. La pregunta que yo me hago, ¿puede Margarita Cedeño simplemente sumarle voto, siendo una vez más vicepresidenta del PENCO? Es un escenario político que es posible, porque las ambiciones que tiene Margarita de ella permanecer en el poder,
aunque sea como vicepresidenta, es posible. Pero yo no creo que Margarita Cedeño, la esposa del expresidente Leonel Fernández, simplemente tenga esa cantidad de votos suficiente que le sumen mucho a la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo. Porque vamos a ser francos, señores, ese tipo de simpatía que tiene Margarita Cedeño es porque simplemente ella es la vicepresidenta de la República y ella es la que maneja el plan de seguridad social, lo cual crea cierto tipo de favoritismo hacia su figura. Pero cualquier tipo de liderazgo político a nivel nacional, ella se lo debe simplemente a su esposo, el expresidente de la República, Leonel Fernández. ¿Qué porcentaje puede Margarita sumarle a la candidatura de Gonzalo Castillo? ¿3? ¿5%? Lo dudo. Eso yo lo dudo mucho. Claro, es posible que la figura de David Collado también pueda sumarse como candidato a la vicepresidencia de Gonzalo Castillo, como una especie de reenlazar el proyecto presidencial de Gonzalo Castillo con posibilidades de alcanzar la presidencia en el 20. Y eso también yo lo dudo, porque eso sería un suicidio político de David Collado si realmente él tiene ambiciones políticas de ser presidente. Y no un individuo joven, políticamente hablando. No cabe duda, señores, que si ustedes le suman a eso, que en este momento la fortaleza de la oposición es mucho más fuerte que 4 años atrás, cuando Danilo Medina se enfrentó a una oposición dividida, producto de la división del Partido Revolucionario, en la cual surge el Partido Revolucionario Moderno. Razones por las cuales en este momento, cuando se habla de la fortaleza de la oposición, si ustedes analizan los números de las encuestas Galo, eso le dice a ustedes que en este momento el candidato de la oposición es quien está ocupando la primera posición cuando se habla de la preferencia electoral con mira a las elecciones del 20. Y si ustedes le suman a eso, que en este momento está en la oposición el expresidente Leonel Fernández, y también le suman a eso la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, otro líder de la oposición con cierto liderazgo, eso le dice a ustedes que esa división que existe en la oposición ya no puede ser manejada de una forma tal que pueda crear la expectativa de que un candidato como Gonzalo Castillo, inexperto, sin discurso, sin estrategia, pero sobre todo que no tiene esa capacidad de conectar con los votantes en República Dominicana, de una forma u otra va a crear ese milagro electoral y él va a ganar las elecciones en las elecciones del 20. Desde mi punto de vista, Gonzalo Castillo, cuando se habla de su posibilidad de ser el próximo presidente, tal vez yo estoy equivocado, porque en política todo es posible, pero sus posibilidades de ir a ganar las elecciones son muy limitadas. Lo que me dice a mí que Gonzalo Castillo, el penco, en las elecciones del 20 será derrotado por cualquiera que sea el candidato de la oposición el 17 de mayo del 2020. Señores, yo no le quito más tiempo. Si a ustedes les gustó este tipo de comentario, simplemente denle me gusta, compártanlo, como una forma que una mayor cantidad de personas simplemente tengan la oportunidad de escuchar este tipo de contenido. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.